Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bienvenidos al TCD del día de hoy, viernes 25, con el pasaje de Jeremías, capítulo 36, versículos 20 al 32. Dice la palabra de Dios aquí, recordando un poquito el contexto anterior, que Dios le había ordenado a Jeremías escribir en un rollo para que el rey lo pudiera leer y de alguna manera arrepentirse y que todo el pueblo se arrepienta y que de alguna manera las cosas puedan cambiar como resultado de esa conversión de todos. Pero parece que el rollo durmió en el templo y nadie lo leyó. Jeremías lo manda a Baruch, su escribiente, para que lea ese rollo. Jeremías no podía entrar al templo, estaba prohibido. Así que Baruch comienza a leer y las personas que están escuchando ahí en el templo se conmueven. Pero era necesario que el rey tenga que escuchar estas palabras porque son palabras que digamos de mucha importancia para el reino. Así que bajo ese contexto, entonces dice aquí en el versículo 20, entraron luego a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, el secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Llegó entonces el rollo para que el rey, la autoridad nacional, lo pudiera leer. Dice aquí la palabra de Dios, entonces envió el rey a Yehudi a que tomara el rollo, y él lo tomó del aposento de Elisama, el secretario, y lo leyó Yehudi del rollo a oídos del rey y a oídos de todos los jefes que se hallaron junto al rey. La palabra de Dios entonces fue leída allí en casa del rey, pero como podemos ver más adelante, al rey no le interesó las palabras que Dios había mandado al profeta Jeremías para que todos se arrepintieran. Dice que los príncipes se conmovieron. Las otras personas que estaban allí encargadas en el templo quedaron conmovidas por las palabras y como que le insinuaban al rey que tome en cuenta las palabras del profeta Jeremías, pero el rey no le importó. Lo que el rey hizo fue cortar el rollo y quemarlo. A diferencia de su padre Josías, que cuando él escuchó, cuando le leían el rollo, más bien se conmovió y se arrepintió. En este caso, su hijo Joacim, todo lo contrario. Él más bien, en lugar de rasgar su corazón, él rasgaba el rollo, lo cortaba con su pluma y lo fue prácticamente quemando. Y como dice aquí el libro del profeta Jeremías, no hubo arrepentimiento, que era lo que Dios estaba queriendo de parte del rey y de parte del pueblo. Dice, no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, ni el rey, ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras. No hubo arrepentimiento. Y dice aquí, y aunque el Natán, Delaía, Gemaría rogaron al rey que no quemara aquel rollo, no los quiso escuchar. Mis queridos hermanos, la semilla
como vemos en el Nuevo Testamento, el sembrador sale a sembrar la semilla. La semilla a veces llega a corazones como junto al camino. Tierra endurecida, tierra golpeada, endurecida. Y la semilla no tiene un buen destino. Como también hay otras personas que sí, la semilla cae en buena tierra. Dice aquí la palabra de Dios, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que apresaran a Baruc, el escriba, y al profeta Jeremías. O sea, lo que querían ellos era impedir que esas palabras se pronuncien en el reino. Obviamente las palabras contenían el designio de Dios con respecto a esta nación si no se arrepentían, de que vendrían del sur el rey de Babilonia, Nabucodonosor, para tomarlos cautivos. Y de esa manera Dios cumpliría una disciplina decretada en contra de este pueblo. Pero digámoslo también así, a favor de este pueblo, porque finalmente la disciplina, cuando ellos pasaron ese proceso, sus corazones cambiaron. Así que un pro y un contra. Dice la palabra de Dios aquí también, después que el rey quemó el rollo que contenía las palabras escritas por Baruc, al dictado de Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, hay algo que me estaba olvidando. Dice la Biblia que cuando ordenaron que apresaran a Baruc y a Jeremías, dice que Dios mismo los escondió. Y aquí, después que Jehová los había escondido, salen entonces ellos otra vez a la luz. Dice aquí, en el versículo 28, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. La orden de Dios a Jeremías a que vuelva a escribir el rollo. Yo entiendo la gran memoria de Jeremías, pero también entiendo que Jeremías era el profeta que no solamente recibía y escribía, sino que lo guardaba en su corazón. Y eso es típico del profeta y de muchos profetas también. Así que la orden era volver a escribir. Y dice aquí la palabra de Dios, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él que de cierto vendrá el rey de Babilonia y que destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombre ni animales? Ese era, que digamos, el juicio que había emitido Joacim. Se resistía a los decretos que Dios había determinado. Dice la palabra de Dios también, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Dios también había decretado un juicio contra Joacim. Era muy, muy grande la maldad de Joacim. Y entonces dice también ahí, castigaré su maldad en él, en su descendencia y en sus siervos. Traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, todo el mal que les he anunciado y que no quisieron escuchar. Dios había dado la gran oportunidad, pero prácticamente la desaprovecharon. Y dice la Biblia que aquí Jeremías cumplió la orden de Dios. La orden, dice aquí, tomó pues Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él dictada por Jeremías. Jeremías había guardado la palabra en su corazón, la recordaba, y es por eso que la volvió a dictar.
Y dice que incluso Jeremías añadió otras palabras más que no estaban en el rollo anterior, que Dios también había puesto en su corazón. Y aquí vemos la inspiración de la profecía y para nosotros la revelación de la profecía. Y también podemos ver aquí, mis queridos hermanos, lo terrible que es cuando Dios envía su palabra, pero el corazón realmente es obstinado. ¿Qué podemos hacer nosotros que haga la diferencia con relación a Joacim y sus siervos? Es que cuando escuchemos la palabra de Dios, esta palabra pues logre el objetivo. ¿Qué objetivos hay en la palabra de Dios? Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si Joacim y sus siervos hubieran ellos realmente aplicado a lo que el profeta les estaba diciendo a través de ese rollo que mandó el Señor, la historia habría sido distinta, quizás semejante a lo de su padre Josías. Pero aquí Joacim, él no permitió que las cosas sean diferentes. En consecuencia, quiero leerles aquí en 2 de Crónicas 36:16, que dice: pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¡Qué triste! Dios había agotado todo lo posible, no con relación a él, sino todo lo posible con relación a su pueblo. Porque Dios no se agota. Quien se agota es realmente la disposición del corazón del ser humano. Y Dios, con relación al ser humano, agotó todo. Todas las posibilidades que habían en el ser humano, se agotó todo. En vista de que Dios había hecho todo lo necesario, entonces Dios dijo, pues, este asunto ya está terminado. Joacim terminó su reinado, murió, su hijo se sentó en el trono por poco tiempo también y murió, y finalmente viene ahí la cautividad. Con la cautividad prácticamente se cierra un capítulo y se abre uno nuevo. Y la lección aprendida aquí es: hay que temer, hay que prestar atención cuando Dios realmente nos habla. ¿Usted se ha dado cuenta que Dios le habla? De una u otra manera Dios le habla. Y si Dios le habla, hay que proceder en concordancia al mensaje de Dios. Si Dios nos llama para arrepentimiento, amén. Si Dios nos llama para obediencia, amén. Si Dios nos llama para consagración, amén. Si Dios nos llama para santidad, amén. Si Dios nos llama para servir, amén. A lo que Dios nos llame, tenemos que responderle con un corazón abierto, dispuesto. Y de esa manera entonces hacemos la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te pedimos perdón las veces que quizás oímos tu palabra y no le dimos importancia. Hemos hecho quizás igual que Joacim y sus siervos. Pero te rogamos, Señor, que nos perdones como iglesia, que nos perdones como nación también. Porque la nación que la conformamos todos, oímos tu palabra,
pero la hemos menospreciado. Perdónanos como país por esa actitud mala ante tu palabra. Lávanos con tu sangre preciosa y trae bendición para nuestro país, Señor. Trae bendición para nuestra iglesia, que cada uno de los hermanos que conformamos esta iglesia aquí sean muy bendecidos, porque muestran en sus corazones la disposición para obedecerte y para amarte y para servirte. A ti toda la gloria. Gracias, Señor, por cada hermano de esta congregación, por cada uno de los que se están añadiendo. Gracias, Señor. Que siempre tu palabra florezca en sus corazones y que siempre tu amor también esté allí en sus corazones y que cada uno de nosotros, Señor, mostremos amor hacia ti. Toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.